Muy buenos días, mis hermanos, bendiciones. Espero estén bien. Espero que el Señor esté fortaleciendo sus vidas cada día y que también ustedes puedan estar cerca de Él, buscándole en oración, en lectura de su palabra, viviendo en santidad, en obediencia. De la única manera que nosotros podemos agradarle a Él, mis amados hermanos, es viviendo en la fe de Cristo, es viviendo por fe, como la palabra lo dice. Así es de que estemos orando, por favor, los unos por los otros. Cuán importante es la oración en estos tiempos difíciles. Y a veces nosotros quisiéramos ser portadores de las noticias que la gente quisiera escuchar, hablando bíblicamente, ¿verdad? Pero no nos espera nada bueno al mundo, ¿verdad? Y lo único bueno que le espera al mundo, pues es que nosotros le llevemos el Evangelio y que Jesucristo sea predicado y que cada uno de ellos puedan entender y comprender de que solamente en Cristo Jesús es que hay salvación y que hay vida eterna. Así es de que somos portadores, mis amados hermanos, de Cristo y de ese precioso Evangelio que cambia y que transforma las vidas en el mundo entero. Porque el único que cambia, el único que puede producir el arrepentimiento en cada uno de nosotros es Jesucristo. Quiero en esta oportunidad continuar hablando bajo el tema la humildad. Recuerde que el miércoles estuvimos hablando un poquito acerca de este tema y hoy quiero terminarlo pues y le pido al Espíritu Santo, le pido al Señor que nos pueda ayudar y podamos juntos ser edificados en esta mañana para que sea Cristo mismo el que nos enseñe, el que nosotros podamos verlo como nuestro mayor ejemplo y verdaderamente Él lo es. Él, en cuanto a su sencillez, a su humildad, Él nos ha enseñado a nosotros como su iglesia de que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. A veces no es fácil, como lo mencionábamos el miércoles. Sabemos que estos temas a veces son hasta difíciles de tocarlos. Pareciera que fueran fáciles de hablar, pero no lo son, porque cada día estamos siendo opuestos a prueba en cuanto a la humildad. A veces, ¿qué nos cuesta a veces ser humildes? ¿Qué nos cuesta a veces ser sencillos como Dios quiere que nosotros seamos? Pero oremos al Padre y pidámosle en oración, fortalezcámonos cada día, porque sí, esa es una característica de un hijo de Dios. Quiero leer algunos pasajes de las Escrituras y quiero que por favor vaya conmigo al Evangelio según Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a leer unos pasajes que son muy de mucha bendición para nosotros. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que démonos cuenta que esto no solamente pasa hoy en día, ¿verdad? Sino que también pasó sí con los discípulos y con estos hombres que eran apóstoles del Señor. Pasó esa disputa, porque casi siempre nosotros estamos buscando posiciones, casi siempre nosotros estamos buscando que la gente nos ande adulando, casi siempre nosotros estamos buscando ser vistos nosotros y no el Señor. Pero por favor, amada iglesia, seamos sensibles, y lo digo, seamos sensibles porque eso lo necesitamos todo, y que no estemos buscando a ver quién es el mayor, como lo dice la escritura. Pero ellos lo buscaron, pero nosotros no. El porque ellos cometieron ese error está en las escrituras para que nosotros no lo cometamos. Así es de que yo le exhorto en esta mañana para que juntos podamos entender de que eso no es tan relevante. Lo más importante
en el servicio y en lo que nosotros somos es cada día ponernos el delantal y poder así servir a Dios. Porque cuando servimos a nuestros hermanos estamos sirviendo a Dios. Porque la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Así de que dice ese verso, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, o sea, el Señor, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Verso 26. Mas no así, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que quiere como el que sirve. Verso 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Es una pregunta. No es el que se sienta a la mesa el mayor. Pareciera que sí, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo, en esta tierra, en donde nos hemos familiarizado que queremos o que pretendemos que el más importante o el mayor es el que se sienta todo el tiempo a la mesa o el que está en todo lugar solamente esperando que le sirvan, esperando que en él le puedan honrar en todo momento. Pero no es así, dice el Señor, entre nosotros. O sea, el Señor, y a través de lo que Lucas escribió en este Evangelio, está haciendo claro y les está diciendo a los discípulos, porque ellos tenían esa plática y esa conversación que estaba entre ellos diciendo que quién de ellos iba a ser el mayor o quién de ellos era el que iba a liderar el grupo, porque ellos ya sabían que la partida de Jesucristo de esta tierra se acercaba, pues estaban a escasos días de que Jesucristo pudiese ir a la cruz, y una vez yendo a la cruz nosotros sabemos que al tercer día Él resucitó, pero estuvo unos días también con ellos y tuvo que ascender. Pero el Señor les enseña a ellos y nos está enseñando a nosotros en esta mañana. Y dice el verso 26, mas no así vosotros, dice, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, hermanos, en esta mañana les decimos, no es el que se sienta a la mesa, porque el Señor les quiso enseñar a ellos que no se trataba de lo que ellos pretendían o creían quién iba a ser el mayor o quién iba a ser el que iba a liderar este grupo. El Señor les dice, no, ustedes tienen que entender que el mayor no es el que se sienta a la mesa. Y Él les enseñó o nos enseñó hoy en día nosotros a la iglesia de que Él vino a esta tierra no a ser servido. Es más, Él les enseñó a cada uno de sus discípulos, a todos los que estuvieron con Él en estos 3 años y medio quizás de ministerio, el Señor Jesucristo siempre estuvo con Él, puesto el delantal, siempre estuvo alrededor de ellos, enseñándoles y mostrándoles con la sencillez y con la humildad que lo caracterizaba a Él, y Él les servía. Por eso dice el verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. O sea, el Señor les está diciendo, en otras palabras, de que si alguno de ellos quiere ser el mayor, si alguno de ellos aspira a ser el mayor dentro del grupo, dentro del entorno en el cual ellos estaban, tiene que ser vuestro servidor. Pareciera que eso se perdió. Pareciera que hoy en día eso ya no está de moda.
porque casi siempre la gente que está liderando una congregación, los líderes que están allí o los servidores, como usted quiera llamarle, los que están sirviendo al Señor, pareciera que ellos más bien quieren ser servidos. Mire, qué grave problema tienen algunos hijos de Dios o ministros que cuando cumplen años o cuando tienen algo y no los saludan o no les celebran o no pasa nada, ellos están incómodos. Pero yo digo, el Señor está siendo claro en este pasaje y dice, no es así con ustedes, porque los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, porque ellos platicaban entre sí, decían, ¿quién entre ellos va a ser el mayor? Y el Señor les da una gran lección y les dice, quien entre vosotros quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. Esa es humildad. Esa es humildad, hermano. Mire, si nosotros queremos ser los mayores, tenemos que ser servidores. Tenemos que revestirnos de esa humildad que caracterizaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué comencé hablando de Lucas capítulo 22, versículo 24? Porque vamos a leer en el libro de San Juan, en el Evangelio, perdón, de San Juan capítulo 13, del 1 en adelante, eh, lo que Jesucristo hace con estos mismos hombres que estaban preguntándose quién era o quién iba a ser el mayor entre ellos. Porque Jesucristo siempre les enseñó, les modeló que Él venía a esta tierra no a ser servido, sino a servir. Y es que cuando Jesucristo pide algo en la palabra, en las escrituras, es porque Él ya lo ha hecho. Él no actúa de una manera arbitraria. Jesucristo jamás vamos a verlo en las escrituras actuando de una manera arbitraria o queriéndose llevar de encuentro a la gente. No, el Señor Jesucristo siempre nos enseñó que teníamos nosotros que vivir en la sencillez y en la humildad que caracteriza a un hijo de Dios. Cualquiera que sea nuestro estatus, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestra posición dentro de una iglesia, nosotros tenemos que mentalizarnos y saber de que nosotros en donde estamos, nosotros tenemos que ser servidores y tenemos que ser humildes. Ahora, lo contrario a no pensar de la manera que el Señor quiere que nosotros pensamos, es porque hay orgullo. Es porque siempre queremos que la gente nos rinda pleitesía. Sí, mire, y eso está en todos lados. Está de más que yo le mencione algunas cosas y lo que hacen algunos líderes religiosos, lo que hacen algunos ministros, algunos pastores, evangelistas, lo que hacen muchos de ellos. Está de más que yo lo mencione. Usted lo sabe y lo hemos visto, lo miramos en las redes, lo miramos en las congregaciones, cómo ellos se llenan de ego, cómo ellos quieren ser los principales, como que si fuese ellos los que merecen ser exaltados. No, hermanos, no es así. El Señor Jesucristo dice, entre vosotros no será así. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Me impresiona por eso el profeta Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies, es porque el hombre sabía lo que estaba diciendo. Es porque él había entendido de que en este reino, que en este gobierno, solo hay uno que manda y solo hay uno que dirige. Por eso el Señor, de una u otra manera, Él está tratando de exhortar y de corregir ese deseo compulsivo, ese deseo obsesivo que ellos tenían de querer ser el mayor. Algo parecido a la realidad, mis hermanos, no es pura coincidencia.
es que está en el corazón de la gente, es que está allí porque por naturaleza nosotros queremos siempre que nos estén sirviendo, que nos estén llenando de halagos, que nos estén llenando de reconocimientos y que la gente hable muy bonito de nosotros. Por eso a veces cuando pensamos o creemos que estamos haciendo las cosas bien, nosotros queremos que todo mundo se nos acerque y nos empiece a adular. Yo quiero decirle hoy con mucho cuidado estas palabras. En esta iglesia Dios es bueno, eso no va a pasar. Y usted ayúdeme a que no pase como miembro de la iglesia, porque nos vamos a respetar, nos vamos a honrar los unos a los otros y vamos a estar nosotros para servirnos, pero aquí no le vamos a rendir pleitesía al hombre. Cualquiera que sea su don, ya puede ser un don tan manifiesto que pueda resucitar muertos, imponerle la mano a los enfermos y esos enfermos ser sanados a través de Dios, a través de ellos. Cualquiera que sea el don, por muy manifiesto, poderoso que sea el don, nosotros no le vamos a rendir pleitesía a nadie, porque el único que merece ser glorificado y exaltado es el Señor, porque eso es lo que lleva al hombre a llenarse de arrogancia, de orgullo y de soberbia. Y el Señor dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo les he enseñado a ustedes, les dice, que cuando alguien está allí en la mesa, yo sirvo. Así es de que dejemos que el mundo esté equivocado, porque el mundo cree que el mayor es aquel que se siente y solo dice y direcciona y ordena y hagas esto. No, 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 no. Para ellos está bien, pero para nosotros en el reino de Dios, el que sirve, el que sirve es el correcto. No es el que se sienta todo el tiempo a ser servido. Quiero que por favor vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículo 1. Y dice así la escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, verso 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Señor sabía todo esto, el Señor sabía que también Judas le iba a entregar porque ya Satanás había puesto ya allí en el corazón de él. Este hombre que anduvo con Jesús, que estuvo con Jesús, pero ya Satanás había puesto en el corazón de este hombre que le entregase por dinero. Dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, esto, yo sé que usted ha pasado por esta porción de la escritura. Yo sé que usted y yo la hemos leído muchas veces, pero esto es verdaderamente extraordinario lo que acontece ahí. Las calles polvorientas de Israel, por donde usted caminara, había tanto polvo. Y esto que Jesús está haciendo, escuche, solamente lo podían hacer los criados, aquellos siervos de baja categoría. Cuando usted llegaba a visitar a alguien, habían algunos siervos que aquel le lavaba los pies a uno, después el otro al otro. Y el Señor, ese día en el aposento alto, en la cena, antes de que
Él vaya a la cruz, Él hace este acto tan poderoso y les muestra no solamente con palabras, sino con hechos a ellos, que Él vino a esta tierra, sí, Jesucristo, no a ser servido, sino a servir. Y se humilló ante ellos porque el que hacía este tipo de cosas en aquel entonces era alguien que se bajaba a lo último. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, ya estaba lavando él los pies de ellos y los enjaguaba, y él dice que los limpiaba con una toalla. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué cree usted que Simón Pedro se le pone a Jesucristo y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Sí, Pedro está sorprendido. Pedro está maravillado. No solamente Pedro, sino que todos los discípulos están totalmente admirados de lo que está aconteciendo en ese momento. Porque ellos en el capítulo 22, versículo 24 de Lucas, están viendo quién de ellos es el mayor. Pero ninguno de ellos estaba pensando de que le podía lavar los pies a sus propios consiervos o a sus propios hermanos en la fe. Ninguno de ellos solo estaban viendo la posición de honor. Ellos solamente estaban peleando y discutiendo quién iba a ser el mayor. Pero Jesucristo allá les está enseñando y les dice que quien quiera ser el mayor de entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. O sea, tiene que humillarse. Es que ese es el asunto, hermano. Cuando a veces nosotros creemos que nosotros ya estamos en un estatus, ya sea porque tenemos un título universitario, ya sea porque somos pastores, ya sea porque usted tiene dinero, ya sea porque usted viene de la familia tal, del apellido tal, o que usted tiene tantos años de estar sirviendo al Señor. Ese es el asunto. Pero aquellos que están dentro de su corazón deseosos de ser mayores, quizás no sea pecado, no es malo, pero yo creo que antes de pensar entre nosotros quién es el mayor, yo creo que tenemos que pensar más bien en quién de nosotros va a ser el servidor. Y lo que Jesucristo está haciendo aquí, mire, los pies de estos hombres andaban totalmente sucios. No habían burros Timberland, no habían burros Caterpillar, ni habían tenis Nike, ni Adidas. No, hermanos, ellos andaban sandalias, kites, pues. Por eso el profeta Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni de siquiera desatar la correa. O sea, él no se sentía digno. Se da cuenta, ni siquiera dijo, ni siquiera desatar la correa de sus sandalias. Pero Jesucristo dice, y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un librillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, verso 7, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sí, no lo entendían. Ellos solamente querían saber quién iba a ser el mayor entre ellos. No lo entendían. Mire la respuesta de Pedro en el verso 8, por favor. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, eso, le dijo. No me lavarás los pies jamás. Espérenme. Yo no sé qué está pasando aquí, pero dice que Pedro, asombrado, sorprendido, le dice, Señor, tú a mí no me lavarás los pies jamás. Porque Pedro sí sabía
la humillación, entre comillas, que era para Jesucristo estar haciendo ese acto, estar haciendo lo que él estaba haciendo. Pedro sabía lo que era denigrante para alguien hacer eso que Jesús estaba haciendo. Hermanos, si es que Jesucristo nos dejó ejemplo, y es que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo para que nosotros vivamos en sencillez y en humildad. Se da cuenta que a veces nosotros tenemos delirios de grandeza. Se da cuenta que en el reino de Dios las cosas no son como a veces nos han contado o nos han dicho. No, en el reino de Dios quien quiere ser el mayor tiene que ser el servidor y tiene que humillarse. ¿Y cuál es el problema? Pues si un día nos toca lavar los baños del edificio al pastor, ¿y por qué no? Pues no, pero a Julano, ¿y por qué no? Pedro sí entendía lo que Jesús estaba haciendo, de ir uno por uno, lavar los pies y secarlos con una toalla. Era lo más bajo que había en Israel. Yo no sé usted a qué le llama lo más bajo, lo más vil hoy en el siglo XXI. Pero en el siglo I, eso que Jesucristo estaba haciendo era la peor humillación. Pedro, verso 8, le dijo, no me lavarás los pies jamás. Mire lo que le contesta Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, le está diciendo prácticamente a Pedro, Pedro, si tú te opones o tú sales corriendo prácticamente, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que si Pedro salía corriendo o Pedro se iba, porque estaba viendo de que lo que su maestro, sí, su Señor, estaba haciendo era tan vil, era tan bajo. Llegó al extremo el Señor de decirle, Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, tú no tendrás parte conmigo. O sea, prácticamente lo estaba desheredando. Pues. Verso 9. Le dijo Simón, porque lo entendió, pues. No era tan dundo Pedro. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Señor, báñame pues. Si tú quieres bañarme, hazlo. Pero es que Pedro ahí ya vio otro enfoque de lo que Jesucristo estaba haciendo. Y dice el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado, Pedro le dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que ahí estaba Judas, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Escuche, después de que Jesucristo lava los pies de ellos, se los seca, Pedro se opone, pero después el Señor le dice, si tú no lo permites, no vas a tener parte conmigo. Pedro le dice, lávame el pelo, la cabeza. Entonces el Señor le dice, no, tú ya estás limpio. Tú lo único que necesitas es que yo te lave los pies, Pedro. Y dice el verso que acabamos de leer, el 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, porque ellos estaban en la mesa cenando, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ustedes saben lo que acaba de pasar, les dijo el Señor. Verso 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy.
Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, les está diciendo a los discípulos, ustedes me dicen a mí, Señor y Maestro, y lo hacen bien en decírmelo, porque yo lo soy, les dice el Señor Jesús. El Señor Jesucristo no dejó de ser Jesucristo, no dejó de ser el Señor, no dejó de ser su Maestro por bajarse. No, eso lo engrandeció más. Eso lo engrandeció más a nuestro Padre Celestial. Eso quedó en la historia y todo mundo hoy en día deberíamos de predicar de este verso. Porque a nosotros se nos ha enseñado que entre más tú subes, más escalas. Pero el reino de Dios en el cual nosotros servimos, nos enseña hoy el Señor, valga la redundancia, que entre más nosotros nos bajamos, más nosotros somos grandes en el reino de los cielos. Y quien nos hace grandes no son los hombres, ni los cargos, ni lo que hacemos, sino que Él. Cuando Jesucristo vio que el profeta Juan el Bautista hacía como un ministro lo que Dios le había dicho, Él mismo salió y dijo, ¿qué saliste a ver allá al desierto? A un hombre con vestiduras, a un hombre. No, les digo. Ese tipo de gente con vestiduras real en los palacios está. ¿Qué saliste a ver? A un hombre le dice que se vestía con piel de camello. A un hombre que fue criado en el desierto. Sí, pero yo digo, más que un profeta. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Juan el Bautista también se humilló. Juan el Bautista sabía que al único que merecía glorificar y dar toda honra y toda gloria era el Señor Jesucristo. Pues le dice el verso 14, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, Jesucristo no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Jesucristo no actuó como los escribas y como los fariseos que exigían levantar cargas pesadas, dice, a muchos, lo cual ellos no lo hacían, ni lo levantaban ni con un dedo. No, Jesucristo atacó ese sistema diabólico y perverso de aquellos que solo anhelan los primeros puestos, los primeros lugares, que les llamen rabinos, que les llamen hoy en día megapóstoles o megaprofetas o megapastores. No, el Señor no buscaba eso. Es más, cuando a Él lo querían hacer rey, Él huía. Él sanaba a la gente, el Señor Jesucristo, y les decía, anda, preséntate, haz lo que dice Moisés en la ley, lo que habla la ley de Moisés, pero no le digas a nada, preséntate al sacerdote, haz esto, haz lo otro. Pero hoy en día nosotros, qué humildes a veces somos, que alguna cosita, por muy sencilla, queremos que todo el mundo se dé cuenta. Lo publicamos en Facebook, lo publicamos en todas las redes sociales y queremos que la gente se dé cuenta. Si llevamos comida a una gente que lo necesita, puede faltar todo menos la foto para subirlo. Seamos humildes, hermanos. Señor Jesucristo le dijo, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Pero el Señor estaba allí enseñándole a estos hombres que Él no tenía problema y que a Él no se le quitó absolutamente nada de lo que Él era,
el arrodillarse o el agacharse para lavar los pies de sus discípulos. Óigame, repito, no, los pies de ellos estaban sucios, pero sucios, porque todos los lugares donde ellos iban no eran calles pavimentadas, no, estaban llenas de polvo. Pero el Señor les dice, ejemplo os he dado. Amada iglesia, hermano, amigo que me ve en esta mañana, cuán difícil nos es a veces ser humilde. Casi siempre queremos nosotros andar sobresaliendo. Casi siempre queremos ser vistos nosotros. No, hermano. Entre menos nosotros desaparecemos y más el Señor Jesucristo es reconocido, es más gloria para Él. Porque nosotros no venimos a esta tierra a ser reconocidos o que la gente ponga su mirada en nosotros, no. Dijo Él, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero cerrar este tiempo, porque hay mucho que decir, hermano. Hay muchas cosas que podemos sacar de las Escrituras. Pero yo quiero que por favor hoy nos llamemos a la reflexión. Por favor, seamos humildes. Por favor, pidámosle día a día al Señor que traiga humildad sobre nosotros, que traiga de su sencillez. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque voy a cerrar con este pasaje de las Escrituras. Filipenses 2, 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así lo dice el apóstol Pablo, así lo dice. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el verso 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que la Escritura nos dice en esta mañana que Él, siendo en forma de Dios, dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Hermanos, hoy es buen día para despojarnos de nosotros mismos, de despojarnos de la arrogancia, de despojarnos de la altivez que muchas veces está en nosotros. Dice que se despojó a sí mismo, tomando. Oiga bien lo que él tomó. Tomó y tomando de la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, a los hombres, igual que usted y yo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló. Wow. Sí, Jesucristo. Jesucristo, ese que siendo Dios, se bajó al nivel y a la categoría de hombre. ¿Y sabe por qué se bajó al nivel y a la categoría de hombre? Lo hizo, hermanos, porque nos amó. Porque si Él no hubiese llegado a esa humillación, a humillarse hasta allí, usted y yo
estuviéramos a expensas del infierno. Pero porque Él lo hizo, nos ha rescatado de la mala manera de vivir, dice la Escritura, el verso 8, y estando en la condición de hombre, wow, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Precioso pasaje de las Escrituras. Si usted cree que se va a descender y que no está en la condición de despojarse de lo que usted cree, porque a veces quien nos mete esas ideas vagas que nosotros somos algo, no, hermano, nosotros somos simple y sencillamente servidores, colaboradores. ¿Se acuerda? El mismo apóstol Pablo lo dice. Pero él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. Y antes, en esa cena, en el aposento alto, dice que le lavó los pies. Y el apóstol Pablo está diciendo que él se humilló hasta lo sumo. Hermanos, por favor, no humillemos a nadie. No miremos a nadie por encima de nuestro hombro. Seamos humildes. Y como lo dije el miércoles pasado, yo le oro a Dios y le pido al Señor que podamos ser una congregación, una iglesia, donde nos caractericemos por ser humildes y por ser colaboradores y servidores del Señor. Porque esos somos, hermanos. Ya los llamados, los dones que Él da, esos son regalos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, hermanos, seamos humildes y llevemos ese yugo, dice, y aprendamos de Él, sí, de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso sobre nuestras almas. Les amo en Cristo, mis hermanos, y si usted quiere a su pastor, ore para que su pastor pueda ser humilde y sencillo, y que yo pueda aprender, y usted pueda aprender a darle la gloria a quien se la merece. Porque el único que merece ser exaltado es Él. Y a Él, en esta mañana, damos exaltación y damos gloria. Porque lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué servimos? Porque Él nos enseñó. Porque ejemplo os he dado. Así es de que aprendamos de Él a ser humildes. Porque Él está con los humildes. Porque Él desecha a los soberbios. La paz de Cristo, mi amado. Y sin antes decirle que Él, sí, Dios, es bueno. Amén.